sí, sobre el tema, pero yo también tengo Cuando Elizabeth menciona lo de que vamos a abolir la propiedad privada, parece que hay un mensaje, un tuit también de Aguilar Camín. Increíble. A ver, ¿por qué no lo pones? Porque son de los más famosos escritores y publicistas del régimen corrupto. No, el de Aguilar. Es increíble. Sí. Comentando sí. Dando por hecho. Sí, dando por hecho. Bueno, ¿por qué no pones ahí lo que es increíble para que la gente entienda por qué es la actitud en contra de Aguilar Camín, contra de nosotros? ¿Por qué no pones ahí el dinero que recibía de Salinas? Y por eso pues no le gusta, le molesta lo nuestro. Para hablar claro, ¿no? Porque ya basta de simulación. Pues todo tiene una explicación. Y sí aplica esto de que lo que no suena lógico, sí suena metálico. Y siempre es el dinero, que es la mamá y el papá del diablo. Lo publicaron en Contralínea y Aguilar Camín surge como intelectual orgánico, defensor del régimen, con Salinas de Gortari. Entonces empieza a ser como el jefe de otros intelectuales que fueron cooptados durante el gobierno de Salinas. Realmente Salinas dejó a muy pocos sin ser sometidos al régimen. Y él, Aguilar, ayudaba a agrupar. Habían en ese entonces, esto para los jóvenes, 2 agrupamientos de intelectuales y académicos. Uno encabezado por Héctor Aguilar Camín y otro encabezado por Enrique Krause. Y desde luego que más allá de el trabajo intelectual para legitimar el régimen autoritario y de corrupción de Salinas y luego de Zedillo, independientemente de esa labor, pues hicieron mucho dinero, recibían dinero. Todavía existe la revista Nexos, pero pues está a nivel testimonial en redes. Pero en la época de
todavía hasta el sexenio anterior, el gobierno les compraba 10,000 revistas. Sí, mediante suscripción a anexos, que desde luego ni se imprimían 10,000, se suponía que era para distribuirlas, ¿no? Cada vez que salía la revista, 10,000. Y también como 10,000 le compraban a Enrique Krause de la revista Letras Libres. Igual. Entonces, parte del coraje con nosotros, pues viene de ahí. No solo es que tengamos diferencias en lo ideológico, sino que ellos dejaron de tener un trato privilegiado, pero le costaban mucho al pueblo, porque había que estarles dando dinero, y ese es el fondo. Esto es de Aguilar y tiene su historia para que vean cómo es la perversidad en estos medios, en estas alturas. Todo esto es cuando Aguilar es el consentido de Salinas, pero luego entra Zedillo y Aguilar traiciona a Salinas. Salinas tenía un método, lo tiene seguramente, en donde a todo el que compraba lo fichaba. Entonces me platicó una persona que lo visitó en una ocasión y le presumió. Tenía unas gavetas así como las que hay en las bibliotecas. ¿Se acuerdan de las gavetas? ¿Sí? ¿Sí? Un fichero, ¿sí? Fichero, eso es. Y le decía a esta persona, a ver, ¿a quién quieres que yo busque? Aquí los tengo a todos. Y entonces le daba un nombre de un supuesto opositor o de un político o de un periodista y le sacaba la ficha. Y venía la ficha y el anexo de cuentas o copias de cheques, factura. Fíjense esas cosas. Entonces, cuando Aguilar se pelea con Salinas y se va con Zedillo, aparece esto. Aparecen estos documentos. Es un texto de Aguilar a Salinas. Don Carlos, en relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigaciones, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos por anticipo equivalente al 50% del costo total adjunto
a la presente enviamos la factura complementaria por un importe de 248.220.000 pesos. Por otra parte, me permito comentarle que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del INEGI incurridos en un retraso de 6 meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se mencionan en el presupuesto anexo, mismo que someto a tu consideración. Son los costos adicionales, y en el caso de tu aprobación se adjunta también las facturas que por el importe de 115.920.000 pesos para el pago correspondiente. O sea que son 248 más 115, ¿no? Ahí, tiempo después, este es 90. A ver, este es ya 93, casi todo el sexenio. Ahí está el motivo de su enojo. Presidente, sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas, por la misma demora, andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación, será una gran ayuda. Ay, Héctor Aguilar Camín, estás más cagado que un palo de gallinero. Ya ven que era el sexenio. Esa investigación llevó todo el sexenio, este es de 89. Sí, sí, era el sexenio de la solidaridad, ¿se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces, para poner las cosas en claro, porque si no, en el caso de el señor Morales Lechuga, fue procurador con Salinas. ¿Sí? Ya, con eso. Otra fichita. Es bastante. Bueno, pero no solo eso. Cuando termina, se retira, quiere ser candidato a gobernador de Veracruz, y yo era dirigente de un partido y él quería ser candidato, ¿sí?, a gobernador de ese partido. Imagínense, sí, al ex procurador de Salinas, de candidato nuestro a la gobernatura de Veracruz. Entonces empieza a hacer labor al grado que coopta, no quiero usar la otra palabra, coopta a los dirigentes de ese partido en Veracruz, y se produce una rebelión porque ya los tenía en la buchaca, Enjabonaditos. Llega el caso a un congreso y nos tuvimos que aplicar a fondo, pues para justificar que era una incongruencia, por lo menos postularlo. Ahí está su enojo. Bueno, ¿qué ocasionó eso? Una ruptura. Se fueron los dirigentes de ese partido en Veracruz.
y nos costó muchísimo, ¿no? Luego tener candidato, porque no es como ahora que sobran los candidatos, ¿no? Ya voy a poner una manta aquí en la esquina. Maneje con cuidado, puede atropellar un candidato. Antes para nosotros era muy difícil, pero se quedó enojado el señor. Ya últimamente supe de él, porque es el notario de Loret de Mola, de los departamentos de lujo y todas las propiedades de Loret de Mola. Es un notario preferido, predilecto. Entonces también entender, porque todo tiene una historia y no hay texto sin contexto, y no se pueden explicar las actitudes sin los antecedentes. Por eso tenemos que enfrentar todas estas lanzadas de que se va a abolir la propiedad privada. Y dice Héctor, dice, ¿qué dice? Increíble, ¿no? Increíble. Pero bueno, así es. Vamos allá. Son unos perros, es lo que son. Sobre el tema, señor presidente, fue Arturo Hervis, el candidato del PRD, y usted en el Congreso de Cuautla hizo ese pronunciamiento, y el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo se pronunciaron por Morales Lechuga sobre ese tema. Así fue en Cuautla, exactamente. Señor presidente, dado que Timothy Golden en su momento en el 96 cuestionó al general Carrillo Lea y a Mario Fabio Beltrones, vinculándolos con el tema del narcotráfico, y como ellos no demandaron, le quisiera preguntar, ¿no cree usted que para revertir ese tema de los 70 o 90 millones de votos o lo que fuere, sería correcto que usted pidiera al director de comunicación, como en su momento Miguel de la Madrid lo hizo cuando Jack Anderson le publicó un artículo en el que de la Madrid visitaba Washington en mayo de 1994, y Jack Anderson, 84, le publicó que de la Madrid había sacado al exterior 52 millones de dólares y había depositado en 2 cuentas de bancos suizos. Ese fue un caso. El general Carrillo Lea y Beltrones no demandaron. Entonces esto creó, como Goebbels, una mentira proferida 1000 veces se puede convertir en una verdad. No es el caso de usted, pero ¿no sería bueno demandar en ese sentido para revertir el daño o no que se hiciera a su figura, como en su momento se contempló con de la Madrid en el caso de Jack Anderson y el general Carrillo Lea y Mario Fabio Beltrones con Golden, Julia Preston y Craig Price, quienes además ganaron un premio Pulitzer por decir verdades a medias, como primer planteamiento? No, tomé ya esa decisión. Solo hacer la denuncia aquí de cómo ese periodismo, si se le puede llamar periodismo, porque son agentes, más bien son personas que se alquilan o se venden, mercenarios que están al servicio de potentados en lo económico o al servicio de agencias de gobiernos extranjeros, como en este caso, porque ellos mismos revelan que la información es de la DEA. Y que la DEA les dio la información. Es importante
más que la denuncia en este caso, que además no tendría mucho futuro, ahora les voy a decir por qué. Más que la denuncia es mostrar, dar a conocer el modus operandi de este periodismo afamado que está al servicio de minorías para destruir el prestigio, la fama pública de dirigentes que no les conviene a los gobiernos hegemónicos o que no ven con buenos ojos los potentados. Entonces es mejor eso. Cuando les hablo de la denuncia, yo tenía ganas de presentar una denuncia cuando el juicio de García Luna contra el abogado. Sí, y pedí, tenía ganas de denunciarlo al abogado porque fuera del procedimiento leyó una tarjeta ahí diciendo de que yo había recibido dinero en la contienda contra Fox. ¿Sí? Y le preguntaron a Zambada si era cierto y dijo que no, pero la tarjeta la saca este abogado con propósitos de dañarme, bajo la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces sí, lo voy a demandar, pero pedí información sobre cómo proceder, incluso al embajador de México, Esteban Moctezuma. Entonces me mandó opiniones en donde estos señores están protegidos legalmente, estos abogados, que pueden decir lo que sea, pueden difamar en Estados Unidos y no pasa nada. Hay una enmienda que los protege. Entonces ya lo que hice fue optar por enviarle una carta, diciéndole que tenía yo muchas ganas de denunciarlo por falsario, por calumniador, pero que me había enterado de que ellos tenían protección en Estados Unidos, una especie de inmunidad. Sin embargo, le manifestaba de que no dejaba de ser un manipulador y que nunca olvidara que por encima de todo está la verdad y la honestidad en cualquier oficio. Entonces es lo mismo, ¿sí? Eso fue una campaña como a lo mejor hasta armada, nada más que tampoco hay que perder mucho tiempo en eso. Primero sale, ¿no?, lo de el artículo, y luego
viene esta campaña en las redes de los 170 millones de vistas, ¿no? Es muy probable que todo esté articulado. Nada más que, como dije al principio, lo más importante es advertir de cómo funciona, porque una denuncia así no tiene ningún efecto políticamente, no daña. Pero como tú refieres, lo que sí puede dañar, puede, ¿eh? Y en otros tiempos sí, era como una dinamita, es la repetición y que se haga masiva la información, extensiva. Bueno, en otros tiempos. Eso es lo que hay que estar combatiendo más, que no es la nota. O sea, cuando traen a los publicistas en el 2006 para la guerra sucia en contra de nosotros, lo que hacen los publicistas es acuñar la frase López Obrador, un peligro para México. Yo cuento que Carlos Monsiváis me dice, se van a lanzar con todo y esta es la frase. Y me reí. Dice, pues es bastante absurda, ¿no? ¿Cómo? Un peligro para México. Pero no es la frase, es la repetición. Y en ese tiempo, pues tenían todo el control de los medios. O sea, ahorita viene esa mención de 170 millones de presidente narcotraficante, y no nos pasa nada. Porque pues, tenemos esta posibilidad, ¿no? De informar. Además, no hay pruebas de nada. Es una vil calumnia. Pero en aquel entonces, pues todo estaba controlado, todos los medios. Algunos, La Jornada, algunos medios regionales, todo lo demás era control absoluto, sobre todo la televisión. Entonces no había cómo defenderse, no habían las redes sociales. Bueno, pero para que vean lo inteligente que es nuestro pueblo, ni así pudieron. Con esa campaña que no tiene precedente de desprestigio. No hay precedente en la historia de México de una campaña sucia de esa intensidad. Bueno, no les funcionó del todo. Tuvieron que recurrir al fraude. A los bots. Se robaron la elección. Entonces, no lo es todo lo mediático, pero sí ayuda mucho seguir combatiendo esta manipulación, porque ya no les queda de otra. Y en la medida que la gente sepa cómo funciona la manipulación, se va a proteger. Es como vacunar.
contra una pandemia. Contra los corruptos. Nada más que hay que estar informando. Y nosotros tenemos la ventaja, la fortuna, la suerte, la dicha de que esta conferencia la ven Millones. muchísimos mexicanos y la ven también en el extranjero. Entonces, nos ayuda mucho, porque pues, no solo es tratar un asunto en la academia o en un taller de análisis, de reflexión, sino es hacer una difusión masiva. Y sí hay que emprender esa jornada, el quién es quién en los votos, o sea, o cómo funciona el sistema de manipulación. Finalmente, señor presidente, Caspar Weinberger, en el año de 98, exsecretario de Defensa estadounidense, presionó al presidente en funciones, Zedillo, 98, con un escenario en el que el ejército estadounidense ingresaría al territorio nacional en el estado de Zacatecas, porque él observaba Weinberger una descomposición del Estado mexicano o el narcoestado mexicano, como él definía. Ahí le pregunto, señor presidente, ¿usted qué piensa cuando el Congreso estadounidense asume que el tema del narcotráfico es terrorismo? ¿Cree que en el fondo esas manifestaciones veladas en su contra, como el exabrupto de Golden, tengan el mismo sentido? No, todo depende de quién gobierna en Estados Unidos y en qué tiempo. Nosotros los mexicanos debemos de siempre recordar con respeto y afecto a Abraham Lincoln y a Franklin Delano Roosevelt. Son los dos presidentes que han tenido más respeto hacia México, los dos presidentes de Estados Unidos. Lincoln, republicano, siendo legislador, se opuso a la invasión estadounidense y eso le causó que no lo reeligieran. Lo acusó Polk, el presidente de Estados Unidos, de traidor. Pasa el tiempo, llega a la presidencia y en un momento muy importante para nosotros, porque querían los franceses volvernos de nuevo colonia, y Lincoln se entiende con el presidente Juárez. Se va la familia de Juárez allá, hace Matías Romero una muy buena labor diplomática y Lincoln no reconoce a Maximiliano. Y eso ayuda mucho a que se restaure la República y se logre la segunda independencia de México. Y el otro presidente, bueno, Lincoln era republicano, y el otro presidente, Roosevelt, demócrata, se portó muy bien cuando se tomó la decisión soberana de expropiar el petróleo. Y fue respetuoso de la decisión del presidente Cárdenas. Tenía de embajador a uno de los mejores embajadores, si no es el mejor embajador que ha habido, Joseph Daniel, que había sido jefe de Roosevelt cuando Daniel fue secretario de Marina en Estados Unidos. Entonces llega Roosevelt a la presidencia y
lo designa embajador de Estados Unidos en México. Y Daniel se porta muy bien, entiende el por qué actuaba así el presidente Cárdenas y nos respetan. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial y hay cooperación México-Estados Unidos. Van mexicanos a trabajar a la recolección de cosechas porque los estadounidenses van a la guerra, trabajan obreros mexicanos en la construcción del ferrocarril en Estados Unidos, los llamados braceros. Se logra ese convenio, incluso militarmente se construyen bases aéreas de manera conjunta. Por ejemplo, la primera base aérea, ¿sí?, de la Fuerza Aérea, la número 1 es Santa Lucía, que la quería desaparecer el gobierno anterior con la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Aeropuerto bajo el agua. Pero la segunda, eso no lo sabe mucha gente, es la de Ixtepec, en Oaxaca, en el Istmo, que se hace cuando la Segunda Guerra Mundial, con la participación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y la tercera base aérea es también de la Segunda Guerra Mundial, es la de Ensenada, Baja California. Entonces, en ese entonces, cuando la guerra había terminado, el presidente Cárdenas su mandato, en 1940, me cuenta el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que se va el general a su pueblo, a Jiquilpan, Michoacán, y a él lo inscriben en primer año de primaria. Yo tenía 6 años, el ingeniero nació en Los Pinos en 1934. Entonces creo que tenía 6 años, me inscriben primer año de primaria, porque ya el general ya iba de retiro. Pero viene la guerra y lo llama el presidente Ávila Camacho y lo nombra, y él acepta por las circunstancias, de nuevo secretario de la Defensa. El general Cárdenas fue 2 veces secretario de la Defensa.